Hola, buenas noches. ¿Me escuchan, alumnos? Sí lo escucho, profe. Gracias. A ver. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. ¿Me escucha? Estoy con micro ahorita, con audífonos. Sí. Ok, Angie, Daniela. ¿Quién más tengo acá? Tengo a Franco y Leonardo. Leonardo, no estuviste en la clase pasada. Faltaría que ingrese, pero creo que puede ingresar en los próximos minutos. Sí, profe, la clase pasada no pude ir porque tuve un trabajo. Ok, Leonardo. Ojalá que hayan podido revisar la clase virtual que quedó. Hola Angie, ¿cómo estás? Y evitar pues que queden en el tintero las dudas, ¿sí? Esa es la idea, jóvenes. Espero que hayan tenido un buen día hoy, viernes, fin de semana, para poder terminar la semana bien, la clase del día de hoy. Vamos a terminar de ver lo que son Incoterms y vamos a ver también lo que son mercancías restringidas y prohibidas, ¿sí? Cualquier duda sobre los Incoterms, por favor, pueden efectuarla, ¿sí? En cualquier momento de la clase, no hay ningún inconveniente. Hasta el día miércoles, bueno, el día miércoles los que vimos 5 de ellos, nos quedamos hasta en el DAP, solamente lo mencionamos, explicamos hasta aquí, hasta el DPU, ¿no? DPU, CIF, CPT, FCA y SWORD. 5 Incoterms explicado de 11. ¿Sí? Ok, vamos a recapitular rápidamente los 5 primeros y hacemos alguna pregunta si es que no tuvieran ninguna duda. Si tuvieran duda, la absuelvo, y si no hay dudas, pues pregunto sobre esos 5 para poder continuar con los 6 últimos. ¿Sí? Ok. Ya saben ustedes,
Incoterms, ¿no? Los términos comerciales internacionales, que finalmente son reglas que van a amparar al comprador y vendedor para ver los riesgos y responsabilidades de cada uno de ellos, ¿no? Digamos que ese sería un concepto con las propias palabras que cada uno quiera acotar. Si gustan, se van en todo caso textualmente a lo que pueda indicar la diapositiva. ¿Sí? Ok, entonces el término es work, que quiere decir en fábrica, ¿no? Acuérdense de lo que está acá arriba, siempre para que lo tengan aquí, ¿no? En, siempre en la mente, ¿no? Vendedor, comprador, los cinco tercios hacia abajo, siempre la figura, ¿no? Vendedores allá, en origen, ¿no? Está la fábrica o almacén de ellos, está el traslado interno al terminal, ¿no? Portuario o al aeropuerto, según sea el caso, ¿no? Está el espigón, la zona donde están las grúas pórtico, al costado está la nave, y viceversa, lo mismo, ¿no? Eso es un origen, cuando llega al destino va a seguir una secuencia similar, ¿no? Va a seguir una secuencia similar. Llega la nave, se va a poner aquí, como dice el cursor, al costado del espigón. El portacontenedor o grúa pórtico va a tomar la mercancía, ¿no? Traslado designado, ¿no? O al local del importador, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, teniendo esa imagen, primer Incoterms, ¿no? Que puede ser usado por cualquier medio de transporte, es Word, ¿no? La obligación particular aquí es que casi la totalidad es de quien compra, ¿no? El vendedor va a dejar la mercancía en su local o en la fábrica, ¿no? Ahí va a dejar. No hay mayor responsabilidad, no hay responsabilidad de transporte de seguro por parte de quien vende. Absoluta. Todo es por o a cuenta del comprador. Si el comprador él mismo va o contrata la empresa que él desea, él hace toda esa coordinación. ¿Sí? Eso es lo que es un SWORD. ¿Qué es un FCA o un Free Carrier? ¿No? Cuando el vendedor, ¿no? Hace la entrega al transporte o al transportista que ha designado el comprador. Ahí, la entrega y ahí termina la responsabilidad de quien vende, ¿no? No hay seguro, aquí obligado, y todo lo que hay hacia adelante, trámites, traslados, es responsabilidad de quien compra, ¿no? ¿No? Aquí está graficado, aquí está el FCA. Y aquí hacia todo lo que es la derecha, responsabilidad del comprador, ¿sí? Eso es lo que es un FCA. ¿Qué es un CPT? ¿No? Es transporte pagado hasta, ¿no? Es decir, en cuanto a la entrega, ¿no? El vendedor va a poner las mercancías en poder del transporte contratado. ¿Quién contrata el transporte? El vendedor. Es decir, el vendedor va a contratar la línea aérea, la línea marítima, va a poner la mercancía, ¿no? En el transporte internacional. No hay obligación del seguro. ¿Sí? Eso es un... Profe, una consulta, ¿eso se llama tercerizar? No. Leonardo. A ver,
¿Llegaste a saber la clase virtual del día miércoles? No. No, profe. Ok, ya, ahí va, ¿ver? Entonces, siempre cuando tengas la recomendación siempre general que hago, ¿no? Algún alumno por alumna, por algún motivo, razón o circunstancia, por algún trabajo, por alguna razón de fuerza mayor que no pueda asistir a la clase, dense al menos unos minutos para poder ver la clase que se graba ahí en el portal de la institución, ¿no? Entonces, 2 horas de repente, ¿no? Profesor, en mi hora de refrigerio, si es que trabajo, ¿no? 40 minutos, de repente veo el resumen, ¿no? En el peor de los casos, están las diapositivas colgadas. ¿Para qué? Para que se vaya la hilación, ¿no? Entonces no se pierda la hilación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esto, Leonardo, ¿no? Los 5 tercios. Aquí está. Importancia. Más arriba está. ¿Qué cosa es? Un conjunto, como había yo indicado, de términos o reglas que permiten acordar derechos y obligaciones del vendedor o el comprador, ¿no? Entonces, quien compra a su proveedor, ¿no? Va a establecer unas reglas, ¿no? Que son estos 5 estos que estamos viendo en estos momentos. Entonces, cada uno de ellos va a indicar, ¿no? Las responsabilidades y riesgos de cada parte, ¿sí? Entonces, cuando hablo de cada parte, quiere decir el vendedor o el comprador. Y aquí están resumidos. Son 7 que son usados para cualquier medio de transporte y 4 que son usados para cualquier vía marítima, ¿no? Dentro de estos 7 es justamente lo que estamos viendo actualmente, los 3 primeros. El SWORD, Free Carry y el CPT, porte pagado hasta, ¿no? Entonces, y los otros 4 lo vamos a ver en unos minutos para uso de vías marítimas. ¿Dónde va a ir consignado este nombre o estos nombres? Van a ir consignados en la factura comercial. ¿Ya? Ok, entonces, como dice Leonardo, por eso es una tercerización. Acuérdense que ya de ustedes, perdón, como cliente, ¿no? Ya ustedes están tercerizando la operación de comercio exterior, ¿no? El importador no va a hacer su operación, salvo que sea un importador frecuente, sea un gran importador como lo es Rexol, Petróleos del Perú, que ellos mismos hacen sus despachos, sus operaciones, ¿no? Ahora, al ser un importador usual, ¿no? Comercialmente hablando, ¿qué es lo que hace? Vas a contratar a tu línea aérea, tu línea marítima, tu agente de carga, según sea el caso, tu agente de aduana, ¿no? O de lo contrario, a otro transportista local también, o de lo contrario vas a contratar un operador logístico grande, único, que va a hacer todas esas operaciones. Acuérdate del módulo anterior que estuvimos hablando en cuanto a las DFI, que recomendamos en una distribución física internacional tener un solo operador único. ¿Qué va a hacer ese operador? Todos los trámites, uno solo, una sola facturación, un solo intercomunicador, una sola persona que va a comunicar, ¿no? De lo contrario, vamos a tener eh, allá en origen, seguramente un agente de carga en origen. Cuando llegue acá tendremos el representante de ese agente de carga, ¿no? Vamos a tener el agente de aduana y vamos a tener el transportista local también, ¿no? Entonces, el Incoterm pactado va a depender del comprador. Antes de efectuar la compra, ¿qué hace el comprador? Departamento de logística, de comercio exterior, ¿qué hace?
¿no? Comienza, a ver, ¿dónde hago las anotaciones? Agarro mi con calculadora, o me voy al Excel, o me voy al sistema que puedo tener, y hago mis cálculos. Oye, hay que efectuar compras de Incoterms de esta manera. Vamos a tener es Word. ¿Por qué? Porque yo tengo allá empresa conocida, por ejemplo, vamos a traerlo aéreo, tengo empresas allá en Miami, tengo un consolidador, un agente de carga, me da buenos fletes y no hay problema, ellos se encargan de recoger la mercancía desde la fábrica de mi proveedor, me da buenos fletes y yo estoy tranquilo, me va a cobrar poco. Y aquí voy a contratar a un agente de aduana que tiene su transporte. Y el Incoterm va a hacer eso. Listo. Entonces, esa es la gestión del Departamento de Comercio Exterior, de Logística, de Compra Internacional, como quieran llamarlo. Otro dirá, no, ¿sabes qué? No, voy a decirle al comprador, perdón, a quien me va a vender, que me cotice en CPT. Y así dice, mejor yo voy a pagar el flete y él ya que haga la coordinación con la línea, con la gente de carga. Va a mandar la proforma del caso con el Incoterm CPT, ¿no? Quien vende, y aquí van a probarla. Ah, un flete es tanto, listo. Ah, vale. ¿Quién se encarga del transporte internacional? Quien vende, ¿no? ¿Qué va a hacer quien vende? Va a contratar, pues igual a un agente allá o a una línea directamente, dependiendo de su movimiento que puedan tener ellos, ¿no? ¿Listo? Entonces, sí, va a contratar un tercero, lógicamente, ¿ya? Pero aquí lo que estamos viendo no es precisamente la denominación de terceros, sino estamos viendo, de acuerdo al Incoterm pactado, el tema de riesgos y responsabilidades. Acuérdense ese detalle, ¿no? Los Incoterm son reconocidos internacionalmente. Yo compro en China, Japón, Corea, Estados Unidos, Europa. Los riesgos y responsabilidades son los mismos. ¿Sí? No se olviden. Y eso, detalle, lo vengo diciendo más de una vez, ¿correcto? Entonces, este es el Incoterm CPT y valga la redundancia, ya hice una explicación adicional a lo que vimos el día miércoles para cualquier duda adicional a la que haya podido tener Leonardo. ¿Sí? ¿Ok? E inclusive, ¿no? Franco, Angie, que en algunos minutos también tuvieron un problema con la conexión, me parece. ¿Sí? Ok. También tenemos el Incoterm CIP, que habíamos explicado. Era similar al anterior, al CPT, pero se le incluye el tema del seguro, ¿no? Entonces, en mi cotización, yo como importador, le pido a mi proveedor, ¿sabes qué? Voy a comprarte en CIP, ¿ya? Yo te voy a pagar el flete, el valor de la mercancía, el flete y el seguro, listo. ¿Cuánto es? Transferencia. Yo me olvido del tema de flete, la de tú te encargas y me aseguras la carga. No quiero tener problemas. Listo, entonces, ¿qué es lo que se hace? La entrega de la carga por parte de quien vende, igualmente, ¿no? Va a contratar a una empresa de transporte internacional, si es aéreo, va a contratar la línea aérea o agente de carga internacional, va a contratar también un seguro, un tema de SIP, va a ser con la cláusula A, es decir, el seguro con cobertura más alta que puede haber, ¿no? Eso es el Incoterm CIP, ¿sí? Ok. Y habíamos explicado por último este Incoterm que ya no está y que fue eh, reemplazado por el DPU, ¿no? El DAT ya fue reemplazado por el DPU, que vendría a ser con su traducción literal, entregada en lugar y descargada. Estamos hablando de la mercancía, lógicamente. Entonces la mercancía puede ser entregada y descargada en el terminal, ¿no? O en la terminal, como quieran decir, y va a ser puesta a disposición, ¿no? En
el lugar de destino designado y descargado allí. ¿Cómo designado? Ya eso lo han designado antes de embarcarlo, pues, ¿no? Necesito que me lo entreguen, pues, como les había dicho, en esta zona del puerto, del Callao, de Pigor, aquí, zona de esta zona, necesito. Listo. Ahí acabará la responsabilidad de quien vende, ¿no? ¿Listo? Entonces, ahí se acaba, no hay obligación del seguro, no hay obligación del seguro, ¿no? ¿Y quién más? Dice, despacho de las mercancías para la exportación, debemos, los temas, los trámites aduaneros, va por cuenta de quien compra, ¿sí? Hasta aquí era lo que habíamos hablado de los 5 tercios, ¿sí? Ok, hasta aquí, jóvenes, a los 4. ¿Alguna pregunta? Angie, Daniela, Franco, Leonardo. Si no hay preguntas, en todo caso, yo las voy a formular. Vamos, jóvenes, si no hay dudas, pienso que han entendido exactamente muy bien todo. ¿Mm? ¿Nada? ¿Se entendió todo? Si tienen dudas, háganlo, jóvenes, no se queden siempre con las dudas. Ok, entonces pienso que han entendido los 5 encontradores explicados, ¿sí? Angie, ¿me escuchas? Sí, profesor. FCA. Responsabilidades y riesgos en el FCA. Coméntame. La seguridad. Riesgos y responsabilidades en el Incoter FCA. Que la entrega o sea, la responsabilidad que se encarga, el encargado de la responsabilidad hasta donde llega, es hasta el transportista, y después del transportista todo es responsabilidad del transportista, nada más. A ver, recapitula otra vez, por favor. Que según el transportista, lo puede contratar el vendedor o el comprador, pero si lo solicita el comprador, sí o sí, el comprador tiene que dar las instrucciones de a dónde va a llegar y todo eso. Ujú. Ok, gracias por tu intervención. A ver, Daniela, ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho Angie? Daniela. Profesor, buenas noches. Sí, pero como que me mareé un poquito con lo que digo. A ver, entonces Pero yo sí, o te sea, hago la pregunta. Yo te hago la pregunta entonces. Coméntame sobre los riesgos y responsabilidades del Incoter FCA. los riesgos. Mm. Por lo que yo entendí en el FCA, en el Free Carrier, el libre transportista, el vendedor se encarga que le llegue la mercancía a la empresa de transporte del comprador Ya. en un lugar designado y ¿cómo se llama? Y creo que no se obliga el seguro, pero de los riesgos y eso como que no estoy segura. Ujú. Ok, Daniela.
Gracias. A ver, Franco, lo mismo, la misma pregunta. Ya es que el vendedor asume solamente la responsabilidad desde Iwar hasta entregar la mercadería a un transporte que el comprador ya lo ha solicitado. Y no hay seguro ahí, solamente se entrega hasta el transporte nada más. Ok, Franco, un poco mejor la definición. Gracias. Y por último, Leonardo, la misma pregunta. Yo creo que las obligaciones del vendedor en el FCA serían eh, que no, que lo empaquete, ¿no? Que el vendedor es el encargado de empaquetar, ¿no? Del embalaje y el transporte. Sí, gracias, Leonardo. Leonardo vio un punto de vista diferente, no está hablando ya del embalaje en la mercancía, ¿no? Y ahí puede ser de repente hasta la estiva, ¿no? Ok. Veo que no le está quedando claro, jóvenes, ¿ah? Así que, muy aparte que hoy día podamos terminar, agradeceré por favor, vuelvan a ver la clase del día miércoles y la del día de hoy, hasta este momento, ¿sí? Siendo 7:32 de la noche. Por favor, si no se van a quedar con la duda y con la interpretación de cómo es el tema de riesgos, cómo es el tema de responsabilidad. Y yo lo he acotado día miércoles y hoy lo he acotado ya una vez. ¿Con qué? Diapositiva 25 con esta imagen. Con esta imagen la he acotado. Acuérdense. Vendedor y comprador tiene que estar aquí en su retina, ¿ya? Y aquí en la imagen, en su cabeza, tiene que grabarse, siempre. En Coters, a ver, ¿cómo se imaginan ustedes? Vendedor, comprador, ya. ¿Qué más? Y abajo van a estar los Incoters. ¿Y cómo armo esto? Ah, ok, primero está el almacén o la fábrica. Después va a estar el transporte local que va a llevar la mercancía. ¿Dónde lo va a llevar? Usted tiene que imaginar, ya, no vean la pantalla. Van a llevarlo al terminal o al aeropuerto, después acostado al buque, según la figura. Eso es allá en origen. Después cuando llega a destino, la figura se invierte, ¿no? Eso es lo que tienen que tener jóvenes en su retina, aquí, ya, en su mente. ¿Cómo es el tema de responsabilidad? Ya les había indicado, miren ustedes su pantalla, de izquierda a derecha, ¿no? Conforme van avanzando los Incoterms, de la izquierda hacia la derecha, va a ir avanzando para el vendedor sus riesgos y sus responsabilidades. Por default, para el comprador van a disminuir. ¿Sí? Aquí, grábenlo. ¿Ok? Entonces, y ya les había indicado también, el Incoterm que se pacte, que se escoja, es por indicación del comprador. Siempre mucho antes de efectuar la compra, ¿no? Como les digo, su departamento de comercio exterior, de compra internacional, de logística, evalúa, lógicamente, por qué Incoterm va a determinarse en varios factores. Ya hemos visto, y ahí hay una de las diapositivas, hay una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué Incoterm se va a tomar? Y había indicado, quien les habla, varios factores a tener en consideración, ¿no? Una vez que se determine el Incoterm, le van a indicar al vendedor, necesito la mercancía en el Incoterm FCA, en el Incoterm Word, el Incoterm CPT, digamos, ¿no? Y el vendedor les va a ustedes a indicar, ok, si puedo, ¿no? Emitir la factura con ese Incoterm, o en algún caso el vendedor va a decir, no, yo no trabajo con ese Incoterm, entonces ya ustedes tendrán que
ver al costado y ver a la competencia y seguramente seguir la pregunta hasta llegar a tener un proveedor con el Incoterm que ustedes han estimado, ¿sí? ¿Por qué han estimado? Por un tema de flujo de caja, por un tema de seguridad, por un tema de incidencia, por un tema de costos, etc., etc., ¿no? Entonces, cuando hablamos de riesgos y responsabilidades, su mente tiene que ir a los que son los Incoterms, ¿sí? Si yo tomo Sword, yo como comprador, esa va a ser mi mayor responsabilidad y yo tengo un gran riesgo que la mercancía pueda tener alguna incidencia, y si la tiene una incidencia desde que sale del local, del vendedor o su fábrica, eso va a ser mía. Lógico, en la interna yo voy a contratar pues a un transportista, y si el transportista choca, seguramente ya yo tendré que ir a una parte legal o decir, ya pues tienes que asumir. Pues eso es mi responsabilidad, yo no se la puedo indicar a que al vendedor la suma, no, porque el Incoterms es Go. Chocó en el camino, la responsabilidad es mía como comprador. ¿A quién le voy a facturar esa demora, ese gasto? Bueno, será el transportista local seguramente, ¿no? ¿Sí? O cuando la mercancía llegó aquí a destino y la mercancía también se averió, cualquier detalle es mi responsabilidad. Golpearon la mercancía, las cajas la golpearon, haré seguramente reclamo al puerto, al aeropuerto o al depósito donde esté, pero siempre bajo mi gestión, ¿no? Desde esa perspectiva no es, es lo que se indica sobre riesgo y responsabilidad. De esa perspectiva tienen que verlo, ¿ya? Que cuando hablamos en riesgos y responsabilidades en el FCA, el riesgo y responsabilidad del vendedor es hasta la entrega de la carga al transportista designado por el comprador. O por último, yo le puedo recomendar a un transportista, pero ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad de riesgo acaba ahí, cuando yo le entrego, como vendedor. Listo, se acabó. Aquí es. De ahí hacia adelante, comprador, todo tu riesgo. Sí, el puerto, la grúa portacontenedores, sí, el personal del aeropuerto malora la caja, se cae la caja, ya tendrá que el comprador efectuar el reclamo pues a la gente de carga, la línea aérea, y es un detalle y es gestión del comprador, ¿sí? Seguramente que cuando hay esos detalles, siempre hay una responsabilidad, pero ya hoy que hablamos de dos partes, vendedor y comprador, definidos por los Incoterms. En medio hay incidencias, pérdida de contenedores, se cayeron en el mar, se cayeron en la carretera. Los Incoterms lo definen. ¿Quién es responsabilidad? ¿Sí? ¿Ok? Entonces habíamos explicado los 5 primeros. ¿Sí? A ver, y nos habíamos quedado aquí. No, perdón, acá habíamos explicado el DPU, ¿correcto? Ok, entonces vamos a pasar a explicar el siguiente Incoterms, que es el DAP, ¿no? Entregado en un lugar. La entrega por parte del vendedor dice: entrega cuando pone a disposición del comprador en el medio de transporte de llegada preparada para descarga en el lugar designado, ¿no? El transporte, ¿por quién es responsabilidad? Por parte del vendedor. No hay obligación del seguro. El vendedor corre con todos
todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta el lugar designado. El vendedor despacha las mercancías para la exportación. Es decir, riesgos del vendedor. Ya llegó la mercancía a origen y van pactado, dice, poner la mercancía a disposición en el medio de transporte para la descarga en un lugar designado. Oye, yo como vendedor te lo llevo al lugar que tú has designado. Puede ser un depósito, puede ser un local. Listo. ¿Y dónde? ¿No? En el medio de transporte dice que preparada para descarga en lugar de destino designado. Ya antes, lógicamente, de que llegue la mercancía, ya se pacta. Necesito que la mercancía llegue a un almacén anexo que tengo, listo. Después de los trámites aduaneros respectivos, ¿qué ocurre? Entrego la carga ahí. Ahí acaba la responsabilidad del vendedor. Entregada en lugar. Listo. Ahí se acabó el Incoterms. El DDP. ¿Y cuál es la diferencia con este Incoterms? Con el anterior, vamos a indicar. Representa, dice, la máxima obligación para la empresa vendedora. No solo despacharla para la exportación, sino para la importación. Entrega. El vendedor pone a disposición la mercancía en el lugar de destino designado, preparado para la descarga. El transporte va por cuenta del vendedor, no hay obligación de seguro, pero dice aquí el impuesto pagadero a la importación es por cuenta del vendedor. ¿Sí? Entonces, cuando se obtiene el Incoterms DDP es prácticamente un door-to-door, como se le conoce, ¿no? Yo te voy a pagar todo hasta la entrega en mi local o local designado, e inclusive hasta con los impuestos y tributos aduaneros también pagados. ¿Por quién lo va a pagar? Lo va a pagar el vendedor. Lógicamente que al momento que me ha facturado, yo le he pagado, pero esas gestiones es responsabilidad de él. El vendedor se encarga de gestionar con las empresas de transporte, contratará seguramente a la gente de aduana local, y es tema de ellos, su gestión de una buena empresa para que no haya demora, lógicamente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con el anterior, ¿no? El DDP con el DAP, ¿no? Uno es en el entrega en lugar designado y esto es entregada pero con los derechos y tributos aduaneros pagados. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Antes de ver los últimos Incoterms. ¿Ninguna? Ok. Entonces quedan los 4 últimos que son usados para las vías marítimas, ¿no? El Incoterms FAS, el Incoterms FOC, el Incoterms CFR y el Incoterms CIF, CIF, ¿sí? Free alongside chic, franco al costado del buque. ¿Cómo es esto, profesor? Ok. ¿Cómo es la entrega? Dice, cuando la mercancía se coloca al costado del buque en el puerto, allá en destino, ¿no? Por la empresa del comprador. Desde ese momento el riesgo y coste o costo, según sea el caso, es para el comprador. No hay obligación de transporte, no hay obligación de seguro, ¿no?
el vendedor va a despachar las mercancías para exportación. Es decir, el vendedor lleva las mercancías hasta el puerto o aeropuerto y ahí, al costado del avión, al costado del buque, ahí en el espigón, ahí acaba la responsabilidad y riesgos por parte del vendedor. Por eso es franco al costado del buque. Ahí, al costado de la nave, en el espigón, ahí dejo la mercancía. Desde ahí hacia lo que sigue es responsabilidad de quién, de quien compra, ¿no? Este FAS, como le habíamos indicado, es usado en la vía marítima, ¿sí? ¿Cómo se diferencia del FOC? Franco a bordo o free on board. Dice, en la entrega, el vendedor pone a disposición del comprador las mercancías a bordo del buque en el puerto. No hay obligación ni de seguro ni de transporte, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí la responsabilidad de riesgo termina cuando la mercancía está ya a bordo del buque. Ya está en el buque, ahí recién acaba la responsabilidad del vendedor. Esa es la diferencia con el Incoterm FAS. A ver, una pregunta por fin. A ver, ¿qué dice Daniela? Este deja la mercancía arriba del buque ya a bordo. A ver, Daniela, explícame, ¿cómo es eso? Daniela, explícame, ¿qué es lo que me quiere decir? Ah, es que usted estaba diciendo sobre la diferencia del FAS y del FOB. El otro Ujú. es, lo deja al costado del buque y el FOB es franco a bordo, o sea que ya lo deja a bordo del buque, ya sube la mercancía. ¿Y qué pasa si la grúa que vaya a coger el contenedor no está en el puerto, toma el contenedor y en el aire, antes de llegar al buque, se suelta y se cae el contenedor al mar? Ah, ay, ¿cómo era? Aquí creo que ya la culpa, bueno, la culpa no, sino que, bueno, sí tendría la culpa, ¿no? ¿Cómo se llama? Yo creo que sería el vendedor, porque todavía no está en el buque. O sea, él tenía que dejar la mercancía en el buque y desde ahí se hacía cargo el comprador. Pero como no llegó a subirla al buque, creo que la culpa la tendría el vendedor, ¿no? La culpa. Acá no hablamos de culpa, acá hablamos de responsabilidades. Angie, ¿está de acuerdo? Sí, profesor, porque, o sea, si el vendedor es el encargado de llevar todo la mercancía al buque, obviamente que si no llega es responsabilidad de él, ya que cuando ya esté dentro del buque, el comprador sería el responsable, no el vendedor. Ujú. Ok. Lógicamente que cuando se pacte el Incoterm en foco. Yo no había mencionado ningún Incoterm, ojo. Siempre y cuando se pacte Incoterm FOC, hasta ese entonces la responsabilidad es efectivamente de quien vende. ¿Ya? Miren, ya ustedes se habían adelantado. Yo no había dicho Incoterms. ¿Mm?
Ahí me hubieran dicho, profesor, usted no ha dicho Incoterms. Si no ha dicho, la respuesta podría ser esta o podría ser la otra, según sea el caso. ¿Ya? Ok, no vamos a los dos últimos Incoterms. Dice, CFR, cost and freight, costo y flete o coste y flete, según lo quieran determinar. Algunos países o algunas personas le dicen coste, otros le dicen costo, ¿no? Los válidos los dos. Coste y flete, que es el vendedor entrega o pone a disposición del comprador las mercancías a bordo del buque en el puerto de carga, tal cual como es el enfoque. ¿Cuál es la diferencia? Que el transporte va por cuenta del vendedor, quien contrata al transportista, ¿no? No hay seguro, ¿no? Y el vendedor despacha para exportación. Esto es en vías marítimas. Es similar a lo que es el CPT, acuérdense, ¿no? Transporte pagado hasta. Es similar. El CPT mayoritariamente usado por temas aéreos y este es su símil en la vía marítima. ¿Ya? Y este de acá, el Cost Insurance and Freight, o costo seguro y flete, ¿no? Es similar al CIP, ¿no? Donde igual el vendedor pone a disposición del comprador las mercancías a bordo del buque en el puerto de carga. El transporte lo asume el vendedor. El seguro, ¿quién lo asume? También lo asume el vendedor, ¿no? Entonces, aquí es un símil con el Incoterm CIP. Como les había indicado, el Incoterm FOG y el Incoterm SIF fueron los primeros que emergieron en el comercio exterior. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Súper entendido, ha sido didáctico o está muy difícil. Profe, ¿a qué se refiere con seguro? Que seguro es que la carga viene asegurada de origen. ¿Sí? Cuando tenemos Incoterm CIP o CIF, ¿no? La carga viene asegurada de origen para evitar cualquier incidencia que pueda haber en el trayecto, ¿sí? Por ejemplo, tú contratas vía marítima, así CIF, y mira, sucede esto. Sucede esto. Ya tu carga está asegurada, ¿no? Hubo un temporal y comenzó a ladearse el buque o a hundirse el buque, ¿no? Entonces, tu analista, tu gerente, tu jefe de comercio exterior y compras internacionales, ya había previsto estos detalles y había tomado el Incoterm CIF, ¿no? Entonces, el Incoterm CIF ya había asumido este riesgo. ¿Okay? La ruta donde va esta mercancía y la temporada en que está viniendo, ahí hay tormentas tropicales, ¿no? Hay problemas con la naturaleza, entonces, y es una mercancía de gran valor, son dos factores de riesgo a tener en cuenta, vamos a asegurar la carga, ¿no? También de repente por este embarque o por el siguiente. Entonces, ya está cubierto por el tema del seguro, ¿sí?
Entonces vamos a recapitular los últimos 4. ¿Ya? Franco al costado del buque, franco a bordo, costo y flete, costo, seguro y flete. ¿Sí? Los riesgos y responsabilidades en el Incoterm FOG. Franco. La responsabilidad para el vendedor sería cuando la mercadería ya llega hasta al buque. Después de que la mercadería llega al buque, ya queda parte de responsabilidad para el comprador. Llega dentro del buque. Sí, dentro. ¿Ok? ¿Qué dice Leonardo? ¿Es correcto? Es dentro del buque, encima del buque. En este caso, coste, seguro y flete, sí. No, A no, bordo no, del no. buque. Ojo. Fog. Ah, el FOB. No, yo creo que no. Ok. Ahí Leonardo está con una bulla espectacular. Aquí está el FOG, para que despejen sus dudas. Cuando se pone a disposición del comprador las mercancías a bordo del buque, en el puerto de carga, ¿no? En el puerto de origen. Cuando las mercancías se ponen a bordo, ¿no? Ya están dentro del buque, ahí. Esa es la responsabilidad, ¿no? En la cual tiene hasta ese momento el vendedor, ¿no? Cuando la coloca y ahí se termina su responsabilidad. Hacia adelante es responsabilidad de quien compra. No se olviden, yo sé que es de repente difícil que en 2 clases puedan aprenderse ciertos detalles, pero en cuanto a la constancia, en cuanto a la lectura, ellos no tampoco van a aprenderse profesor, free on site, profesor free on board, no. Lo ya indicado, las siglas son los que normalmente uno aprende, las 3 primeras. CFR, SIGFOG, ¿no? DPU. ¿Cómo voy a aprender lo demás? ¿No? Ubicándome siempre con el detalle que yo les he mencionado y que ya hoy, por tercera vez les voy a contar. Con esto. Con esto se van a ir aprendiendo siempre, ¿no? De izquierda a derecha. Vamos. Entonces, de acuerdo a ello, ustedes se van a ir graficando ya el incorte respectivo. No se olviden, 7 son para más de un medio de transporte y 4 para solamente vías marítimas. ¿Sí? ¿Ok? He tratado de ser lo más conciso y lo más transparente para que me puedan entender en cuanto a Incoterms. ¿Sí? Ok, entonces dejamos de ver el tema de Incoterms y vamos a ver lo que son mercancías restringidas y prohibidas. No hay, si es que no hay mayor preguntas, paso a la otras, al otro tema. ¿No hay más preguntas aquí en Incoterms? Profesor, una pregunta. Cuando el vendedor y el comprador quieren, o sea, quieren tener un Incoterms, ¿pueden escoger de 2 a más Incoterms o solamente 1 o 2? Solo 1. Ok. Correcto. Un solo Incoterm, como les había indicado, ese Incoterm va
¿no? Transcrito en la factura comercial, ¿sí? Ya saben, los incoterms no es que los incoterms vean todo, ya saben, los incoterms qué es lo que ven y qué es lo que no ven, también están ahí en las diapositivas, ¿no? Hay temas que no ven. Y en ese caso van a tener que seguramente ambas partes, ¿no? Firmar un contrato de compra internacional, ¿no? Entonces, y ahí pondrán sus cláusulas respectivas, sus puntos respectivos para evitar cualquier tema legal que pueda ocurrir, ¿no? Hay una demora en el despacho de la mercancía, ¿no? Mira que yo te había pedido un embalaje doble, ¿no? Y entonces, esos temas no están en los incoterms, pero sí puede estar, debe estar en el contrato. Entonces, no se olviden, por favor, ya ustedes en algún momento, determinado, ¿no? En comercio, si van a estar en un operador o en una empresa, ustedes acuérdense siempre, ¿no? Y de repente si es un tema menor, una compra pequeña o eventual, pues con Incoterm solamente, pero si es algo ya que va a ser seguido, ¿no? Que es lo recomendable, o de repente de alto valor, su contrato internacional, ¿sí? Y ahí se van a olvidar de cualquier incidencia que pueda haber legal, ¿no? Ok, entonces, vamos a ver lo que son mercancías restringidas y prohibidas en el Perú. También en el portal de la institución ya debe estar la relación de las mercancías de importación y exportación prohibida, ¿ya? Me lo hacen saber en caso por alguna razón no esté, me avisan, ¿ya? ¿Sí? Entonces, para ir viendo este tema muy importante. ¿Por qué digo yo que es importante? ¿No? Porque muchas personas también comienzan a importar mercancía o exportarla sin saber esto, que hay mercancías restringidas y prohibidas, jóvenes, en el Perú. Y si comienzo a comprar y traer una mercancía y no me percaté que estaba dentro de esta relación, vamos a tener incidencias, vamos a tener problemas. Uy, me olvidé, no saqué el permiso. ¿Qué hacemos? Se puede perder hasta la mercancía, se puede perder el dinero, puedo perder el cliente, yo le ofrecí al cliente, puedo perderlo. Ujú. Al revés, en una exportación, pierdo la venta. En estos tiempos, ¿quién quiere perder dinero? Menos, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que saber? Primero, siempre asesorarse bien. Siempre tiene que uno que asesorarse bien, ¿no? Cuando uno está aquí en el mundo del comercio, lo primero uno que tiene que ir a las fuentes, temas aduaneros, me voy a lo que indica la SUNAC en cuanto a su normativa, ¿sí? Sigo con las dudas, me voy con un asesor, ¿no? Entonces, o me voy con mi operador, voy a hablar con el representante aduanero, ¿no? Un abogado que sepa temas aduaneros y que me pueda ilustrar en cuanto a la duda que pueda tener, ¿sí? Porque entonces es muy importante, jóvenes, estos detalles, por favor, ¿sí? Grábenlo, grábenlo y grábenlo. Créanme, hasta el día de hoy hay incidencias. Me pasa porque hay empresas que en este año varias empresas, el año pasado y siempre, o sea, siempre todos los años hay empresas que se mandan, como se dice,
colaboradores a efectuar una compra y tienen problemas, ¿no? Entonces, a veces la mercancía se pierde, a veces la mercancía demora en poder hacer los trámites con un gran costo que a veces el cliente prácticamente pierde dinero o no lo recupera, ¿no? Entonces, todavía existe problemas en cuanto a conocer qué mercancía puedo o no traer. Y hay bastante también mercancía que no necesita ningún permiso, pero también hay lo contrario, ¿no? Entonces es bueno saber de esos detalles. Y sobre todo, qué entidades otorgan esos permisos. Ok, entonces viendo esta introducción, comenzamos a indicar qué es lo que está en la diapositiva. Como ya me estoy quedando sin voz, Angie, por favor, ayúdame en lo que está en la pantalla, por favor. Ya, profesor. Mercancía restringida y prohibida en el Perú. Las operaciones vinculadas al tránsito, ingreso o salida de mercancías restringidas desde o hacia el territorio nacional involucran a diversas instituciones del país, las cuales, de acuerdo a lo establecido en su normatividad, hacen de conocimiento a los usuarios los documentos de control obligatorios, así como los requisitos, costos y tiempo de duración de estos, además de las oficinas dentro de la entidad que se encargan de su aprobación. Bien, gracias. Entonces, la difusión está, ¿no? La difusión está de qué mercancía es restringida y qué es prohibida. El detalle es que el usuario no va a la fuente, ¿no? No revisa la normativa de tal ministerio, no revisa la normativa de la zona. Entonces, las entidades lo proyectan en sus portales. Y aquí está. Cuando uno va a hacer la revisión, uy, sí están, uy, ¿ahora qué hacemos? Acá comienzan los problemas, ¿no? Hay trámites que se pueden subsanar, pero hay trámites que no se pueden subsanar, por tanto, las mercancías o se pierden o las mercancías van a tener que salir nuevamente del territorio aduanero, ¿no? Perdiendo dinero porque se pierde flete de ingreso más un flete de salida, ¿no? Más la carga, lógicamente, que ha costado, ¿no? Ese es cuando hay esa alternativa. La otra es que cuando no hay la alternativa, la carga llegó y sencillamente se pierde. Pasa a posesión de la administración aduanera. En este caso es la SUNAT. ¿Y qué cosa es entonces una mercancía restringida y qué es una mercancía prohibida? Nos lo va a decir Daniel. Ya, a ver. Mercancía restringida y prohibida en el Perú. ¿Qué es una mercancía restringida o prohibida? Mercancía restringida. Se considera restringida la exportación o importación de bienes que se encuentran controlados o fiscalizados por los sectores correspondientes, los cuales requieren de una autorización previa emitida por la autoridad competente antes de ser despachados. Mercancía prohibida. Es todo bien, objeto o producto que por su naturaleza, condición o características no puede salir o ingresar desde o hacia el territorio nacional por mandato legal y está comprendido en el texto único de exportación prohibida y normas posteriores sobre la materia. La SUNAT ha establecido un procedimiento para el tratamiento de mercancías prohibidas y restringidas, denominado INTA P0006. Procedimiento de mercancías restringidas y prohibidas. Daniela, gracias. Entonces, restringido, ahí está su nombre, ¿no? Restringe, ¿no? Es que se encuentran, dice, controlados o fiscalizados por sectores correspondientes. En cuanto a una mercancía prohibida, ¿no? Según su naturaleza, condición,
no puede salir o ingresar al territorio nacional, territorio aduanero, por mandato legal. No puede, ¿no? Ok. A ver, ¿qué dice aquí? Entidades autorizantes. A ver, Franco, ¿qué es lo que dice la pantalla? ¿Cuáles son las entidades públicas que están relacionadas con el tratamiento de mercancías restringidas y prohibidas? Ministerio de Transporte y Comunicaciones, MTC. Ministerio de Relaciones Exteriores, RREIE.APSI. Ministerio de Interior, MININTER. Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil. SUCAMS. Ministerio de la Producción. Produce Oficina Técnica de Ozono, OTO, Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero, DGPP, Instituto Tecnológico del Perú, ITP. Y Ministerio de Economía y Finanzas, SUNAG. Sí, gracias. Creo que hay más. Bueno, aquí hay más entidades, ¿no? De las que nos hablaba Franco, ¿no? Y entonces, aquí tenemos el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, tenemos el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? Ok, entonces, eso y esto es que las entidades del Estado, ¿no? Son las autoridades, valga la redundancia, autorizantes, ¿no? Y de acuerdo a la competencia y sector por tipo de mercancía, van a tener que pasar o hacer la consulta respectiva, ¿no? ¿Qué tipo de productos? Ya lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, tenemos el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC. ¿Quién no ha escuchado más de una vez hablar del MTC, no? Que ve el MTC, esto que ven todos los días lo tenemos y a cada momento. Los celulares, ¿no? Producto restringido por el MTC, ¿no? Entonces, tranquilamente yo no puedo hacer una compra de 500 celulares y traérmelos, no puedo. Tengo que tener un permiso del MTC, ¿no? Primero tengo que homologar el producto y después, ¿no? Solicitar mi permiso de internamiento, se le llama. El ministerio, ¿no? Normalmente eso se gestiona antes de que llegue la mercancía, ¿no? Para evitar cualquier demora, ¿no? Hoy en día todos los trámites son virtuales, ¿no? Y profesor, ¿cómo gestiono? Ahí está, en su pantalla. En la parte inferior derecha dice Ventanilla Única de Comercio Exterior, BUCE Perú, que es el portal de las instituciones del Estado peruano, ¿no? Y ahí están todas estas entidades. Y a la que le corresponde, ustedes van a hacer la consulta respectiva, ¿no? Por ejemplo, Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que ver, ¿no? Con lo que son el organismo AXI. ¿Qué es la AXI? Tiene que ver con el control y autorización de donaciones. Si alguien es una ONG, por ejemplo, ¿no? Y va a recibir donación de prenda de vestir, va a recibir donación de insumos, o va a recibir donaciones de equipos y accesorios médicos para la COVID-19, para poder donarlo a los hospitales de provincia más pobres.
hay toda una gestión que hay que haber tenido, ¿no? Primero, estar inscrito, ¿no? En la ANSI como entidad receptora, ¿no? Estar inscrito en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Sacar un permiso por la donación y presentar una declaración jurada, presentar el documento que venga de origen, ¿no? Entonces, son documentos que se presentan para que, cuando ingrese esa mercancía no se pague ningún impuesto, ningún tributo aduanero, ¿no? Lo que se pagará será lo que cobre pues el depósito temporal o el puerto donde llegue la mercancía, ¿no? No es fácil una donación, dicho sea de paso, ¿ah? Gestionar una donación es un poco engorroso, ¿no? Porque donde laboro hacemos donaciones, y les digo con este conocimiento de causa, ¿no? Se está llegando, por ejemplo, una donación el día lunes. Esta donación llega el lunes, se va a generar el volante seguramente el día martes, se va a solicitar un aforo previo el día miércoles, se enumera ese mismo día y debería estar saliendo el día jueves, ¿no? Entonces, así bien de paso por paso, ¿no? Un despacho. Normalmente están viniendo prenda de vestir para ser entregadas a las poblaciones vulnerables, ¿no? En algunos casos vienen hasta medicamentos, ¿no? Entonces, también hay otra entidad a la que se tiene que sacar otro permiso y ahí vamos a ir viendo, ¿no? Hablamos del Ministerio del Interior, el MININTER. ¿Qué tiene que ver el MININTER? Tiene que ver con la SUCAMEN. ¿Y qué tiene que ver la SUCAMEN? La SUCAMEN es la que otorga los permisos, por ejemplo, para las armas, para las municiones, ¿no? Los revólveres, pistolas, ¿no? Fuegos artificiales. La SUCAMEN otorga los permisos. Antes era DISCAMEN, hoy le cambiaron el nombre a SUCAMEN, ¿no? Porque ¿quién se va a grabar todo ese nombre que está ahí? Superintendencia Nacional de Control de Servicios, Seguridad, Control, Arma, Munición, Explosivos, eso sí, imposible, ¿no? Más práctico, SUCAMEN, ¿no? Entonces ya saben ustedes, miren, ya estamos viendo 3 entidades y algunas mercancías que ya están siendo restringidas, miren ustedes. Ministerio de la Producción o el Produce. El Produce tiene 3 áreas que ven, hay tres entidades. Una es la OTO, otra es la DGPP y la otra es la ITP. Profesor, ¿y qué ven? Ok. La OTO, por ejemplo, da permiso a todos esos equipos que tienen gas refrigerante, como por ejemplo una refrigeradora, una congeladora, una máquina para hacer helados, ¿no? Toda aquella maquinaria que tenga gases refrigerantes, ¿no? Tiene que tener ya su permiso OTO, le llaman. ¿De qué? De la Oficina Técnica de Ozono. Se gestiona igualmente antes de que llegue la mercancía y esta entidad a través del ministerio te entrega el permiso correspondiente, ¿no? De Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero, ¿no? Igual que el Instituto Tecnológico del Perú, dan permiso para los productos hidrobiológicos, ¿no? Para las conservas, para los crustáceos que se exportan, por ejemplo, hay que sacar permisos correspondientes. El Ministerio de Economía y Finanzas, la SUNAC le reporta al Ministerio de Economía y Finanzas, por si no lo saben, ¿no? ¿Y qué tiene que ver acá la SUNAC? La SUNAC también da un permiso. Para aquellos que no saben, se llaman IQBF, Insumo Químico de Bienes Fiscalizados. Profesor, ¿me puede explicar qué es eso? Son aquellos insumos que tienen un control, porque si no lo tuvieran, esos insumos pueden ir a manos equivocadas y producir las drogas, ¿no? La cocaína, la pasta básica de cocaína, ¿no? La PVC.
Entonces estos insumos son controlados por la SUNAT, ¿no? ¿Qué más? Hay más cantidad de productos. Y el Ministerio de Agricultura, a través del SENASA, a través de la DGFFS, ¿qué ven esto? Por ejemplo, si ustedes ah, traen, por ejemplo, que viene a traer qué productos que pasan inspección, arroz, por ejemplo, ¿no? Traen arroz o azúcar, tienen que pasar inspección sanitaria a través de SENASA, ¿no? ¿Qué es lo que hace SENASA? Una vez que pasen la inspección, le van a dar su licencia autorizante para que puedan sacar la mercancía, ¿no? Por ejemplo, solamente he puesto el arroz y el azúcar, también están en los frijoles, ¿no? Que no están conservados, lógicamente, que vienen así en sacos. También pasan inspección sanitaria. Y por si no lo saben, ¿no? Estos productos pueden venir con incidencia, estos productos pueden venir con gorgojos, en algún caso, con bichos, ¿no? Y estos bichos son fumigados, ¿no? El producto fumigado. Profesor, ¿y qué? ¿Me como el arroz o el azúcar con este insecticida? Pues sí, no, ¿no? Sí, porque efectivamente es fumigado. Y no porque es un proceso, no es una fórmula que el ingeniero otorga, ¿no? Para que una empresa fumigue. Apesta, como no se imaginan también, pero se ventila, ¿no? Para que después de 72 horas el producto se evapore y ya el bicho puede estar muerto, hacen una nueva verificación de estar eso conforme, el producto puede salir, ¿no? Por si no lo saben, eso ocurre en la operatividad. Ministerio de Salud, DIGESA, DIGEMIC, hoy que están ustedes escuchando seguro todos los días las vacunas contra la COVID. Aquí tiene que ver la DIGEMIC, por ejemplo, ¿no? Ya saben, ustedes pertenecen al Ministerio de Salud. Y DIGESA también. ¿Y por eso qué ve DIGESA? DIGESA, por ejemplo, ve todo lo que son, ¿no? Los alimentos, ¿no? Ustedes traen bebidas, traen una gaseosa, una bebida energizante, tiene que tener un registro sanitario a través de la DIGESA, ¿no? A través del Ministerio de Educación, está el Instituto Nacional de Cultura, el Ministerio de Energía y Minas, el MINEN, están el Instituto Peruano de Energía Nuclear, Dirección General de Hidrocarburos, y el Ministerio de Comercio, la Dirección General de Casinos. Que también, sí, pues si no lo saben, las máquinas tragamonedas, ¿no? También necesitan un permiso. Y también pasan inspección por parte de un funcionario de este ministerio, de esta entidad. ¿Sí? Entonces, jóvenes, hay cantidad de mercancía que tiene que tener permiso. Yo acá he hecho un resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Está la entidad, el organismo que pertenece, su nombre completo, y un ejemplo de mercancía, por ejemplo, ¿no? Ahí está justamente lo que hemos comenzado. Equipo de telecomunicación, productos marinos, productos sanitarios, medicamentos, máquinas tragamonedas, combustible, bienes culturales, armas, explosivos, donaciones, y los IQBF, ¿no? Insumo químico de bienes fiscalizados. ¿Sí? ¿Complicado en algunos casos? Sí, la verdad que muchas veces es complicado, ¿no? Porque a veces uno está contra el tiempo para poder sacar el permiso o no, ¿no? Y hay que mandar la información, esperar eh, lo que indica en la institución virtual. Hoy la respuesta va a ser a los 7 días hábiles, hay que esperar los 7 días, notifican, o sea, es que falta tal documento, hay que completarlo, volverlo a enviar y esperar unos días más que resuelva si está todo conforme,
recién ahí uno va a estar tranquilo. De no estarlo, seguramente volverá a notificar y hay que completar la documentación. Entonces, hay que tener bastante jóvenes cuidado con estos detalles, ¿sí? Son un tema bastante sensible en el comercio exterior hoy en día. Hasta el momento, hasta hoy, 12 de marzo del año 2021, todavía hay problemas con estos detalles, ¿no? Siempre hay empresas que traen y no tuvieron el permiso y la mercancía se perdió. Y de eso hay varios casos, ¿sí? Preguntas, jóvenes, hasta acá. Preguntas, por favor. Me imagino que sí, debe haber más de una pregunta. ¿Ninguna, jóvenes? Ya saben que es una mercancía restringida, prohibida. Hay algunas entidades, algunos permisos que sacar. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entendió? Uy. Entonces, cuando llegue el examen no voy a preguntar nada de esto, porque ustedes ya saben. ¿Mm? Ok, muy bien. Entonces, en los últimos 10 minutos, 15 minutos, voy a preguntarles también, así para que ustedes me vayan a responder. Muy bien. Me da gusto que hayan entendido. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo identificamos las mercancías restringidas a importar o exportar? Dice, para identificar las mercancías restringidas se necesita que el número de subpartida arancelaria. Dice, al igual que con todas las mercancías de libre circulación. La clasificación arancelaria permite conocer las características particulares que presentan al momento de su despacho. Las subpartidas arancelarias son referenciales, sin embargo, constituyen la forma más próxima a identificar una mercancía restringida, el conocimiento del arancel a aplicar y la existencia de las preferencias arancelarias. Profesor, ¿qué cosa es una subpartida arancelaria? A ver, Daniela debe saber qué cosa es una subpartida arancelaria. ¿Mm? ¿Qué cosa era, Daniela? A ver, Daniela, ¿qué cosa es una subpartida arancelaria? Profesor, eso lo vimos en nomenclatura. Ujú. Está la subpartida, ¿en dónde está? Lo tengo aquí apuntado. ¿Y qué es una subpartida? Mm, Alá, Daniela. No, sino que acá me dice sistema armonizado, está también el otro, ¿cómo se llama? Subpartida, Nandina, la subpartida, sistema armonizado, todo eso. Ok, gracias. ¿Alguien ha escuchado en algún momento lo que es el arancel de aduana? ¿Tienen conocimiento? Angie, Franco, Leonardo. Sí, profesor.
Ok, si has escuchado entonces de un arancel aduanero. Entonces, Claro. ¿has escuchado de la denominación partida arancelaria? Eso sí, no, El todavía no. arancel sí. El arancel Ok, sí. gracias. Franco, Leonardo, ¿han escuchado algo de lo que he indicado? No, profe, yo nunca. Ok. Leonardo, o Franco, perdón. No, tampoco, profesor. Ok, gracias. Listo. Ese punto lo vamos a ver en el módulo 2, ¿ya? En la parte de gestión aduanera, la parte 2. Eso sería a partir del 31, me parece, de este mes, o el próximo mes. No caben estas clases a la siguiente. Comenzamos a ver lo que es nomenclatura, ¿ya? Pero le doy un adelanto, ya que también Angie dice, ha escuchado del arancel, ¿no? Entonces, una mercancía o cualquier mercancía, ojo, mercancía, ¿ya? Todo lo que ustedes tienen a su alrededor en el mundo del comercio exterior se conoce como mercancía. Todo. Oye, ustedes están ahorita en su trabajo, en su casa, en su cama, en su escritorio, en la sala, van a verse rodeados de innumerables cosas, como se le puede decir, que tienen a su costado. Su laptop, su PC, su celular, su taza de café, su mueble, silla, lapicero, cuaderno. Todos son mercancías. La mayoría de esos productos son importados. La mayoría, ¿no? Si ustedes están acostados en su cocina, ¿qué ven? Su cocina, su refrigeradora, su microondas. ¿De dónde vienen? De Estados Unidos, de Japón, de China, de dónde, dependiendo de la marca, ¿no? Que han comprado. Si están en su sala, van a voltear a su televisor, ¿no? Su Smart, ahí, semejante televisor, pantalla plana que hoy tienen la mayoría, ¿no? Creo que cuando dieron los primeros bonos, creo que la mayoría se fue a comprar un televisor. Una cantidad espectacular de televisores que vi comprar en plena pandemia. Pero bueno, eso es una anécdota que cuento. Entonces, todos esos productos son mercancías y todos esos productos que han ingresado al territorio aduanero, cuando digo territorio aduanero quiere decir que han ingresado al Perú, pero en términos de comercio se dice territorio aduanero, ¿no? Este producto ha ingresado a territorio aduanero. Yo ya lo tengo rápido, ¿no? Voy y lo he comprado en una tienda por departamento, me lo habilitaron y ya está. ¿No? Porque si lo espero virtual hoy, me va a demorar de repente 30 días, ¿no? El que tiene suerte, de repente menos. Entonces, en su momento yo lo compré. Listo. Pero hay que conocer cómo ingresó. ¿Sé cómo ingresó? No. Pero más o menos, entonces, me remonto a la clase día miércoles o a las clases anteriores. Ya, profesor, las clases anteriores no me acuerdo. Ya. Entonces me remonto a la clase del miércoles, luego la de ese momento, cuando vimos Incoters. ¿Qué vamos a encontrar? Hay un vendedor y hay un comprador. Por eso, ¿y eso qué tiene que ver? El comprador ha comprado un lote de celulares. Ha comprado 5.000 celulares, ¿no? Ha tramitado su permiso ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ya lo tiene. ¿Qué hace? Tiene que contratar, bueno, ya tiene su proveedor, su Incoter respectivo, ha hecho la transferencia, ha contratado ya a su agente de carga, su agente de aduana y su transportista, ¿no? Todos los trámites aduaneros que hay que pasar unos trámites aduaneros, hay que pasar todo un proceso, ¿no? Mercancía se compró, ¿no? Vía aérea vamos a venir, ha venido vía aérea, llegó en el avión, se fue al depósito temporal, porque en vía aérea siempre del puerto se va a un depósito temporal,
Y de ahí hizo los trámites de la gente de aduana para poder desaduanarlos y traérmelos a mi local, ¿no? Pero dentro de todo ese proceso, esa mercancía, ¿cómo ingresa? Se le tiene que asignar una codificación. ¿Ya? Esa codificación a 10 dígitos se le denomina subpartida arancelaria. ¿Y dónde encuentro eso? Eso lo encuentro, ahorita no lo tengo en la mano, tengo mi arancel ahí guardado, en el arancel de aduana, ¿no? ¿Y qué cosa es el arancel de aduana? Donde está detallado, ¿no? Toda la nomenclatura arancelaria. Es decir, donde están todas estas codificaciones arancelarias a 10 dígitos, a 4 dígitos y a 6 dígitos. De todas las mercancías, ¿no? Habidas y por haber. Todo tiene su codificación arancelaria, jóvenes. Todo lo que ustedes ven, todo lo que hemos conversado, todo tiene, ¿no? Su nomenclatura, todo tiene su subpartida. ¿Ok? ¿Y para qué sirve? Ahí está en su pantalla. Sirve, primero, para ver si esa mercancía es restringida para importar o exportar. Segundo, sirve para ver qué tipo de tributo o impuesto va a pagar. ¿Sí? Y tercero, sirve para ver si esa mercancía tiene, si el Perú tiene un tratado, ¿no? Un acuerdo con otro país y esta mercancía, por ese tratado, por ese acuerdo, se puede acoger a ese tratado y va a pagar menos tributos o menos arancel. Y solamente de repente va a pagar el IGB nada más, ¿no? Para eso sirve, para eso se le asigna. ¿Quién asigna? Usualmente lo tiene que asignar el agente de aduana, ¿no? Entonces el cliente dice, oye, necesito traerme 100 computadoras. Puedes ver y cotizarme, entonces dame una proforma que tengas, y le mandas su proforma y el agente de aduana ya sabe, el analista, el liquidador, el revisor, el representante aduanero, ya sabe a qué partida va 8471, qué subpartida nacional va 8471, 200000, máquina de tratamiento de la información. ¿Qué paga? IGB solamente. Hasta. Se le dice, se le cotiza y se le dice al cliente, oye, va a pagar más que IGB nada más. Bueno, y mis costos de como agente de aduana lo que te tengo que cobrar. Listo, ya le dice el cliente, gracias, ¿no? Entonces ya sabe, y esa es una mercancía que no tiene mayor restricción. Si va a traer, por ejemplo, mascarillas quirúrgicas, va a traer guantes, ¿no? O va a traer las mascarillas KN95, un momento. Eso necesita el permiso, ¿no? Entonces, para eso también sirve la subpartida arancelaria. Más o menos, para que tengan aquí la idea, jóvenes. Todo eso lo vamos a ver en el módulo respectivo, pero le estoy dando un adelanto y para que vean cómo sirve, y en este punto muy importante de mercancías restringidas. ¿Sí? Espero haberle dado también un refresh ahí a Daniela, que Daniela vio en su momento, pero ya creo que se había olvidado. ¿Sí? Prometo en la próxima clase mostrarles el arancel de aduana. ¿Eh? Es un folio o un libro prácticamente bastante voluminoso. ¿Sí? A ver, ¿quién me ha escrito por acá? Ya recordó, dice Daniela. Muy bien, Daniela. Manzana, para también recordar es bueno.
SUNAT y las mercancías restringidas y prohibidas, jóvenes. ¿Mm? Tiene que ver la SUNAT mucho, pues la SUNAT ya saben ustedes que es la entidad que vela por el comercio exterior, ¿no? Vela por fiscalizar, administrar, controlar el comercio exterior, ¿no? Entonces, dice que mediante la resolución de Superintendencia Nacional de Aduanas 332 del año 2004, se aprobó el procedimiento Control de Mercancías Restringidas, INTA-PE 0006, mediante el cual se establecen pautas para el control de mercancías restringidas y prohibidas. Ingreso o salida de mercancías se debe contar con la documentación general establecida en el reglamento de la Ley General de Aduanas y procedimientos generales y específicos respectivos. Adicionalmente, se debe presentar los documentos de control, autorizaciones, permisos, resoluciones, etc., los cuales pueden ser enviados electrónicamente o por cualquier otro medio. La SUNAT está facultada para verificar la autenticidad de los documentos. Entonces, en el comercio exterior, la SUNAT, como rige todo el tipo de operación, a manera que el ingreso o salida se norma por los procedimientos respectivos, ¿no? Entonces, la SUNAT ya sabe, el caso de mercancía prohibida o restringida, ya está, aquí hay un procedimiento. En base a ese procedimiento, va a tenerse que hacer la operación, ¿sí? Ok, entonces, este tipo de mercancías son productos hidrobiológicos. ¿Qué dice el procedimiento de mercancías restringidas y prohibidas? Hay que cumplirlo, ¿no? Que voy a traer soda cáustica. Ah, ese es un producto IQVF. Tienes que ver la normatividad. ¿En qué momento vas a tramitar el permiso? Tiene que ser mucho antes de que llegue la mercancía, ¿no? Si no, si es que la mercancía llega y no se ha tramitado el permiso, esa mercancía en automático se regresa a donde ha venido o se va a otro país, ¿no? Se pierde la mercancía. ¿Qué más tenemos? Ajá. Obligaciones. ¿De quién tenemos aquí obligaciones? De los despachadores de aduana, de los dueños de consignatario y de las empresas de servicios postales. ¿Qué dice ahí? Los despachadores de aduana están obligados a no destinar mercancía de importación prohibida y destinar la mercancía restringida con la documentación exigida por las normas específicas para cada mercancía. Entonces, en este caso, el agente de aduana tiene que efectuar el trámite con los permisos respectivos, ¿no? No voy a tramitar una mercancía si no cuento con los permisos, ¿no? Entonces, tengo que ser consecuente con la normatividad vigente, ¿sí? Dueños, consignatarios o consignantes deberán comunicar a la administración aduanera la denegatoria de solicitud de autorización del sector competente respecto de las mercancías restringidas. Y las empresas de servicios postales deben verificar en el momento de recepción, dice del envío postal, ¿no? Que no contengan mercancías prohibidas o restringidas en las autorizaciones correspondientes. Hoy en día, ya ustedes saben por este tema de la pandemia, ¿no? Las operaciones son virtuales. Entonces, hasta antes de la pandemia ya existía lo que es la BUCE, ¿no? La Ventanilla Única de Comercio Exterior, ¿no? Los trámites se hacían ahí, ¿no? Pero todavía había la operatividad de que los permisos se presentaban documentariamente ante la zona, es decir, en físico, se imprimían y se entregaban, venía un funcionario y revisaba. Hoy en día ya no. Hoy en día el agente de aduana lo único que podía hacer es poner el número de documento de control. ¿Y qué puede hacer el funcionario? Ingresar
al portal de la institución que dio el permiso y verificar si efectivamente ese número existe. Y verificar ese documento. Y el documento dice, se otorga el permiso a la empresa, nada con documento, tal, la marca, el modelo, el código del producto. Ok, sí, es correcto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se verifica ahí? Que el permiso ha sido correcto y original, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Porque hasta hace unos años, malas empresas, hacían, como se dice, faltas éticas, ¿no? Colocaban permisos que no eran. Pues todavía no había mucho tema de repente de uso de la tecnología, ¿no? Mayoritariamente todavía se usaba documentos en físico. Hoy en día, ¿no? Se usa más el tema tecnológico y que en estos casos ayuda. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Qué entidades restringen las mercancías? Vale la redundancia, restringidas. Leonardo, Franco, qué entidades verifican si las mercancías son restringidas? Daniela, y por último, Angie. A ver, alguien me tiene que responder. Las empresas de servicio portales. Las entidades que me dicen portales, Las empresas de servicio de postales. no sé, peces, Bueno, sería la SUNAT. Y que me dice Leonardo, dice Ministerio de Transporte, la SUNAT. Sí. A ver. Y Angie me habla de dos entidades, ¿no? Que restringen. Ahora, ¿cómo saber qué entidad o qué entidades restringen? Daniela dice de amigos, una. ¿Cómo saber qué mercancía puede ser mercancía restringida? A ver. ¿Mm? ¿Cómo saber? No voy a Google. No, jóvenes. ¿Cómo saber qué mercancía es restringida o prohibida? Y tiene que ver con la pregunta anterior. A ver, que hay una respuesta. Bienes que son fiscalizados, controlados, sí, pero están mercancías en general,
¿no? ¿Cómo saber? ¿No? Entonces, ¿cómo saber? Me tendría, a ver, dependiendo. Tengo dos caminos, por ejemplo, ¿no? Quiero traer, por ejemplo, calzado, ¿no? Quiero traer calzado. Quiero saber si son restringidos o no. ¿Qué hago? ¿Mm? ¿Dónde me voy? Primero me voy a mi operador, ¿no? Me voy a mi operador y le pregunto, ¿no? O segundo, me puedo ir al portal BUSI a hacer las consultas respectivas, ¿no? Oye, ¿qué ve calzado? ¿Dónde me puedo ir? ¿O a qué ministerio? Acuérdense que son varios ministerios, ¿no? Entonces se puede ir a uno de los ministerios a hacer la consulta si son restringidos o no, ¿no? Actualmente los calzados no son restringidos, solamente tienen que tener el rotulado. Ojo, con la marca. Si son de marca registrada, sí tienen que tener, ¿no? La autorización para el uso de la marca acá. Ojo con ese detalle. ¿Ya? ¿Sí? Ok. No se olviden, jóvenes, por favor. Temas bastante especiales son estos de las mercancías restringidas, ¿no? Aquí hay un punto bastante sensible, lo vamos a leer solamente, y ahí en la próxima clase me explayo. Adjudicación de mercancías en abandono legal o voluntario en estado de emergencia. Mire, como lo que estamos en estos momentos. En caso de estado de emergencia, la SUNAT dispone la adjudicación de mercancías en abandono legal o voluntario o comiso a favor de las entidades que se señalen mediante decreto supremo a fin de atender las necesidades de las zonas afectadas. Esta adjudicación estará exceptuada del requisito de la notificación que prevé la recuperación de las mercancías previo pago de la deuda tributaria aduanera. Las entidades a las que se le haya adjudicado mercancía restringida deberán solicitar directamente al sector competente la constatación de su estado. Y aquí hay varios conceptos que lo vamos a ver en la próxima clase. A ver, aquí quién me está escribiendo. Alguien me ha escrito. ¿Qué cosa es una adjudicación? Me dice Daniel, ¿no? Ok, bien, vamos a hablar acá primero de qué cosa es una adjudicación, qué cosa es un abandono legal, voluntario, qué cosa es un comiso, ¿no? Ya son detalles de operaciones aduaneras. Vamos a hablarlo, es el día miércoles. Pero vamos a indicar que es una adjudicación. Una adjudicación es que la SUNAT ya dispone de la mercancía y va a adjudicar esta a una entidad que ellos crean conveniente o que ya les ha pedido. Por ejemplo, llegaron un lote de mascarillas KN95 y no tuvo el permiso en su momento. Hoy estado de emergencia, vamos a adjudicar a un hospital. Adjudicación es ya la entrega de esta mercancía. Profesor, ¿y puede hacer eso la SUNAT? Sí puede hacer, y todo ese proceso lo vamos a explicar el día miércoles, jóvenes, sin ningún problema. ¿Sí? Preparen sus respuestas, por favor. Perdón, sus preguntas, porque veo que todavía hay ciertas dudas. ¿Sí? Se están quedando callados. No se queden callados, respondan. Pongan alguna respuesta que por ustedes es. Si se equivocan, no hay ningún problema. Como les digo siempre, aquí es equivocarse, porque acá están aprendiendo, ¿no? El tema es cuando salgan, terminen el curso y salgan afuera. Y allá se van a equivocar, allá no pueden equivocarse en el trabajo, ¿no? Va a ser una llamada de atención seguramente, o dependiendo del error, ¿no? Entonces, aquí pueden equivocarse. ¿Mm? Vamos a ver el tema de la asistencia el día de hoy. ¿Sí? Un minuto. De... Acá está.
Asistencia hoy día 12 de marzo. Y el único que no estuvo es Oscar. Seguramente estará trabajando. Y ojalá que vea la clase. Angie, Daniela, Leonardo y Franco. Listo, jóvenes, ya está la asistencia y la indicación. Jóvenes, por favor, traten de repasar al menos sus diapositivas. Léanlo, por favor. Les va a servir a ustedes la clase, ¿sí? Muchas gracias por su tiempo, jóvenes. Cuídense, por favor. Que tengan una buena semana. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense. Buenas noches, profe. Cuídese.